Amigos, pero muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa Análisis de Entorno. Hoy estamos saliendo con una horita de retraso, motivado, 2 horitas de retraso, motivado a algunas actividades que tenemos que hacer y no dejamos por ningún motivo de estar con ustedes en el día de hoy. Ya está listo desde la ciudad. Hoy es miércoles de ceniza, por cierto, miércoles 18 de febrero. Hoy es nuestro programa número 27. Ya está listo desde Katy, allí en el estado de Texas, en Estados Unidos, el señor Hernán Porras Molina, y desde Huelva, capital iberoamericana del arte y la cultura, Jairo Cuba. Buen día, Hernán. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo te sientes en este miércoles de ceniza? En Bueno, no, polvo eres y polvo te convertirás. no te has puesto la cruz aquí. Teníamos que haber puesto, Bueno, la cruz la tengo yo en el corazón, permanentemente. tenemos que haber llegado aquí con las cenizas en la frente. Y a veces no, yo pasé por la iglesia, pues estaba en una reunión y en el camino pasé por la iglesia Mm, y entré a la iglesia, pero pero no te pusieron la X, no, porque la la cruz, misa perdón. comienza ahora a las 7. Eso, Bueno, bienvenidos al día de hoy, 18 de febrero. Análisis de entorno número 27. Gracias, Jairo. Vamos entonces rapidito porque aquí me tienen que rápido. Hoy el programa va a ser muy rápido, así que vamos con los titulares, vamos con Lolita, analizamos y nos vamos. ¿Qué te muy parece? bien, Bueno, excelente. hoy tenemos este tema aquí también, lo de Perú. Está cocinándose ahorita, ya lo destituyeron. Oye, qué Vamos locura, a... Hernán. 8 presidentes en tan poco tiempo, todos los presidentes de Perú presos. Es una locura. ¿Mm? Porque Y después nos quejamos cuando nos llaman repúblicas bananeras. se estaba reuniendo con los chinos a medianoche y todo un asunto allí. No. Increíble. Bueno, comenzamos entonces el resumen informativo de hoy. Tenemos la crisis política y la destitución presidencial en Perú. El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Heri con 75 votos a favor tras solo 130 días en el cargo. La decisión se tomó en medio de investigaciones por presunto tráfico de influencia y el escándalo conocido como Chifa Gate, relacionado con reuniones clandestinas con empresarios chinos. Los chinos presentes en todos lados. Para este miércoles, de hoy, se programó la elección de un sucesor interino entre 4 candidatos: Edgar Raimundo, Héctor Acuña Peralta, María del Carmen Alba y José María Balcázar. El elegido asumirá la jefatura del Estado hasta el 28 de julio. Venezuela, el petróleo y las relaciones internacionales. El auge petrolero bajo la gestión de Estados Unidos, el secretario de Energía estadounidense Chris Wright estimó que las ventas de crudo actualmente bajo supervisión de Washington podría superar los 10.000 millones de dólares en un año. Fíjate que Jairo, que esa cuenta está muy bien sacada y está enfocada a más o menos un millón de barriles diarios para obtener la cifra de 10.000 millones de dólares anuales. Estos recursos se destinarán a la reconstrucción del país y al restablecimiento de la democracia tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Tenemos las visitas diplomáticas y vuelos. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, llegó a Caracas para fortalecer la cooperación estratégica en áreas como la agricultura e inversiones, aunque en realidad lo que fue abrirle las cuentas a Delcia, tomarle la firma y todas las autorizaciones por la cuenta que Estados Unidos le abrió en Qatar. Paralelamente aterrizó en Maiquetía el primer vuelo de Air Europa desde Madrid, marcando la reactivación de la conectividad aérea con España tras casi 3 meses de suspensión. Tenemos una buena noticia por aquí, que escarcelaron al asesor petrolero Evanán Romero, de 86 años y es director de PDVSA, que fue Oye, detente ahí un momentico. ¿Tú liberado. viste el comunicado del Ministerio Público? ¿Llegaste a verlo? No. Bueno, el comunicado del Ministerio Público que yo vi Ujú. que esta detención se debe a un régimen de presentación que tenía el señor Iván Romero con un tema jurídico que no tiene nada que ver con esto de la industria petrolera. No puedo dar fe de eso.
Pero hay un tema de Aquí, una empresa privada, algo que lo había sí, demandado. ajá, pero Un estos tema de tipos, exacto, una demanda civil, pero tenía alerta de Interpol y todo. exactamente. Fue liberado bajo régimen de presentación tras permanecer 4 días retenido en Maracaibo por una denuncia de presunta estafa. Esa es la de la que tú estás hablando en este momento. Tenemos entonces el caso Maduro en Nueva York. La audiencia judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores en un tribunal federal de Nueva York fue pospuesta para el 26 de marzo. Ya lo habíamos adelantado Sí, cómo nosotros no. en programas anteriores, ya ha sido confirmado. Pero ahora, entre la nueva confirmación, hay nuevos cargos. La Fiscalía estadounidense acusa a Maduro de haber vendido pasaportes diplomáticos a carteles mexicanos, al cartel de Sinaloa y al cartel de los Zetas para facilitar el narcotráfico. Sí, hay un reportaje extenso sobre eso y que involucra a Diosdado Cabello como parte también de la representación del cartel de los soles con los carteles mexicanos. Exigencia de derechos humanos, la ONG Human Rights Watch instó a la presidenta encargada Delcy Rodríguez a desmantelar el aparato represivo del Estado para garantizar elecciones libres. Mientras tanto, familiares de presos políticos cumplen su cuarto día en huelga de hambre en Caracas exigiendo liberación plena. Mira, tenemos a Oxford, acaba de llegar Oxford. Bueno, que se Ahora el incorpore resumen. rápidamente. Ya lo tenemos aquí. Saludos, señor Oxford. Estamos ya en vivo. Entre. Ya lo tenemos por aquí. Bueno, en Cuba la crisis energética y los diálogos secretos. Hay una asfixia energética. El canciller cubano Bruno Rodríguez viajó a Moscú de emergencia para reunirse con Sergei Lavrov y el presidente Vladimir Putin, buscando apoyo ante la crítica falta de combustible en la isla agravada por el bloqueo estadounidense. Corrieron hacia Rusia los cubanos a pedir ayuda. Papá ruso. Sí, contacto con Estados Unidos se reveló que el secretario de Estado Marco Rubio mantiene conversaciones directas y discretas con el nieto de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro, para explorar escenarios de cambio en la isla ante el colapso económico del modelo comunista. Ahora, mira, Hernán, tú te imaginas, y Nelson, bueno, buenas tardes, señor Oxford. Buenas tardes, mis queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenido a Análisis de Entorno. Mira, Perdónenme el retraso, pero estaba en el Delta Force haciendo algunos ajustes, pero ya estoy de vuelta. muy bien, muy bien. Está excusado. Mira, Hernán, con el tema que estábamos hablando en este momento. Bueno, pero si quiere termina con los titulares, más bien. Ya falta un solo detalle, que es otro ataque a narcolanchas. Las fuerzas militares de Estados Unidos atacaron 3 embarcaciones de contrabando en el Caribe y el Pacífico y resultando en la muerte de 11 tripulantes. Bien, Llegamos a los 100. Sí, ya bien. creo que los pasamos. Llegando al tema de Cuba, tú sabes lo que sería insólito y nada, absolutamente nada me sorprenda, que la dinastía Castro se continúe en el poder en Cuba, ¿no? El nieto, es decir, se salga de Díaz Canel, obviamente Raúl Castro está ya muy longevo, fuera de juego, se desmonte ese aparato ortodoxo del Partido Comunista Cubano y imagínate tú, la tercera, cuarta generación del castrismo, el apellido ese que tiene una gran contundencia en la isla y mucha más contundencia para los cubanos de Miami que están en Estados Unidos y en el resto del mundo, que un Castro sea el encargado de esta perestroika, de esta clase no, cubana. ¿Qué opina Oxford? Yo ayer les hice un comentario en relación a la encuesta del Financial Times. Oye, que no la En, Vene- analizamos, finalmente no la analizamos, ¿no? en Venezuela, con toda la desgracia que hemos sufrido, con toda la tragedia de haberlo perdido todo, todavía hay un 25% de compatriotas Así hablamos, sí. que creen en esto del socialismo del siglo XXI y en las cosas comunistas y toda esta cantidad de cosas. Yo creo que en Cuba pasa esto, pero mucho peor, porque son 66 años de adoctrinamiento y la gente como que se acostumbró a vivir mal. O sea, es un modus vivendi.
para el venezolano que lo tenía todo y lo perdió todo, es un drama. Pero es un drama porque nosotros vivimos una democracia, sabemos lo que es vivir en democracia, disfrutamos de la democracia, sabemos lo que es la libertad, disfrutamos de lo que es la libertad. Estos señores, estos buenos amigos cubanos, no han pasado por esa experiencia. Son 60, Mira, son dos generaciones por lo menos que no tienen la menor idea de lo que es el término cuidado si son libertad. tres. Cuidado si Fíjate, son yo viví en Venezuela, yo es que soy el más joven aquí del grupo, Ya me tiraron mi creo pescado yo. temprano. Mira, oye, Nelson, Yo no pude vivir la que por democracia cierto ya tiene larga. el colmillo humano. Sí, yo no pude vivir la democracia larga que vivieron ustedes. Yo solamente, mi vida adulta comenzó con Chávez. Eh, Bueno, o sea, yo viví mi infancia, sí conocí lo que fue Lucinchi y Luis Herrera y Carlos Andrés, pero no fue una cosa que, Caldera, Caldera. y Caldera al final, pero no es una cosa que uno no estaba no, Oye, pendiente pero pudiste del disfrutar, fuiste a muchacho. tu colegio, tus padres tenían trabajo, o sea, había una vida que no la hay hoy en Venezuela. Había una vida de mortificación, de angustia, de zozobra. Disfruté del Imagínense Caracazo, ustedes, por ejemplo. Eso no fue un disfrute. ahorita estamos en época de carnaval y estuviéramos celebrando carnaval y bueno, fiestas y cosas. mira, Nelson, para entrar en materia, En Cuba no conocen eso hace 60 años. Nelson, para entrar en materia, lo que vamos a analizar, porque es el tema cubano, yo creo que tenemos que dedicarle un buen espacio y también pasearnos por Perú, sin desconocer la actividad nuestra, nuestra propia problemática. Pero fíjate, Nelson, me gustaría que tú hablaras acerca de esto, porque quien más lo conoce eres tú. ¿Cuánto tiempo duró el perijimenismo en Venezuela? Te lo digo para hacer un comparativo de cuánto tiempo puede durar el chavismo en Venezuela. Yo tengo mis propios criterios y cuánto tiempo podría, ya que estás hablando del castrismo, podría durar el castrismo. Me refiero a opciones de que se conviertan en opciones electorales, porque yo me recuerdo que el perejimenismo, a un derrocado, a un derrotado fuera de juego, tuvo representación parlamentaria. Pérez Jiménez fue candidato de nuevo, es decir, tuvo un momento protagónico importante hasta que definitivamente pasó la euforia con el perejimenismo. Bueno, realmente es que el perejimenismo tiene varias etapas, del 48 al 52 es una etapa, del 52 al 58 es otra etapa. Desaparece el perejimenismo, pero realmente no era el perejimenismo, porque eso era una junta de gobierno que presidía Marcos Pérez Jiménez, pero siempre fue una junta de gobierno. Y Y- después que cae la dictadura en el 58, pasa un tiempo, pasa todo el gobierno de Betancourt y todo el gobierno de Leone, y vuelve Pérez Jiménez y lanza su candidatura y saca una buena cantidad de votos, tanto que fue el primer senador por el Distrito Federal. Pero eso no pasó de ahí simplemente la gente recordaba las cosas de Pérez Jiménez, sobre todo por la magnificencia de sus obras. La autopista del Este, el 23 de enero, los Oye, no, es próceres, una obra muy buena el helicoide. el helicoide. O sea, él construyó como construyen los grandes emperadores, como construyen los grandes dictadores para quedar en la historia. Mussolini hizo cosas bellísimas en Roma. Este, pero de allí no pasó nunca el perejimenismo. Pero más o menos hasta qué elecciones, Hasta Caldera, hasta el primer Caldera Caldera, 1 o Caldera 2. Calderón no, uno. ya, hasta el primer Caldera. Con Pérez ya no hubo representación de la Cruzada Cívica No, Nacionalista. ya eso es que eso fue un momento ese momento y ya después desapareció. Quedaron unos rezagados por ahí, pero no tenían ninguna significación. Y con el tema de, por ejemplo, en Venezuela, ¿cómo ves tú? Si se tocara hacer un análisis. La Venezuela actual. Supongamos que ya hubo transición a partir de ese momento. Venezuela va a atravesar un momento difícil,
porque hay que recomponer la democracia. Y recomponer la democracia pasa por rehabilitar a los partidos políticos. Y rehabilitar a los partidos políticos pasa por tener un liderazgo que sea capaz de volver a generar debemos volver a creer en la democracia, volver a creer en los líderes, cosa que hemos perdido porque fue parte del trabajo del socialismo del siglo XXI. No es solo acabar con la familia, ni crear cuanto género sexual o político o económico o racial, era dividirlo todo, divide y vencerás. Nosotros ahora tenemos que hacer unirnos para vencer. Volver a unir la familia, volver a unir religiosamente, volver a unir los partidos. Yo lo he repetido muchas veces y no me canso de repetirlo. Bueno, pero Los yo te hago esa partidos no pregunta. éramos rivales, no éramos enemigos. Éramos Los partidos nos adversarios. sentábamos alrededor de una mesa a conversar y discutíamos y a veces muy fuertemente, pero éramos rivales, no enemigos, sino tenemos que volver a eso. Ahora, Nelson, yo te lo digo porque fíjate, en mi tesis hace mucho tiempo, incluso una vez hablando con un amigo allí en el restaurante El Dolphin, que tenía en la barra, tenía 3 puestos. En la barra del restaurante el Dolphin. Ahí siempre coincidía yo con un amigo que tú lo conoces. No lo voy a mencionar, pero tú lo conoces. Y hablábamos mucho de que el chavismo, cuando se estaba hablando de que Chávez estaría dispuesto que se perdieran las elecciones entregaba, que se podía convertir en una opción de poder posteriormente, como ocurrió en Argentina con el kirchnerismo, cuando volvió Alberto Fernández. En este caso, fíjate, cuando tú hablas de que hay un 25%, yo coincido con ese número. Yo siempre lo he dicho, un 25% que representa un caudal importante. Si hubiesen elecciones libres y normales, el chavismo tendría una buena base. ocupación, ¿ah? Una buena base. Una buena base para hacer política. Una Ujú. buena base para hacer política. Fíjense, vamos, como este programa va a ir rapidito y ustedes se me están yendo a la historia un poquito lejos. Vamos con el análisis de Lolita, a ver qué nos trae Lolita hoy rapidín, porque tenemos que terminar este programa en los próximos 10 minutos. Y Y de Lolita verdad, se va. cómo se ve que mandan, mano. Y Lolita nos tiene a Lolita me imagino que irá a hablar de la medicina. Hola a todos. Vamos a ver qué trae Lolita hoy. Arranca como siempre con el 3 de enero. Hoy es Lolita, ya la medio escucharon. Se titula hoy Giro Geopolítico, Nueva Era en América Latina. Vamos a meternos de lleno en un cambio geopolítico de los que de verdad mueven el tablero en América Latina. Las cosas se están moviendo, y mucho, en Venezuela, Perú y Cuba, dibujando un panorama totalmente nuevo. Para entenderlo todo, aquí tenemos el plan. Empezaremos viendo qué está pasando exactamente en Venezuela. De ahí saltaremos a la agitación política en Perú y la situación límite de Cuba. Analizaremos después la nueva estrategia de Washington y para terminar veremos qué escenarios se abren para toda la región. Vamos allá. 10.000 millones de dólares. Es una cifra que desde luego llama la atención. ¿Pero qué es exactamente? Bueno, pues su significado es la clave para entender todo este rompecabezas. Y aquí está la respuesta. Son los ingresos que se espera obtener cada año con la venta del petróleo venezolano que ahora, ojo al dato, gestiona Estados Unidos. Esto, como es lógico, sienta las bases de una nueva relación con un peso económico-político brutal entre Washington y Caracas tras el cambio de gobierno. Muy bien, pues vamos a empezar a desgranar esto. Nuestra primera parada es Venezuela, que es sin duda el epicentro de todo este terremoto regional. Allí parece que empieza a tomar forma una transición en la era post-Maduro. Y esta cita es muy reveladora. Son las palabras del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, justo después de una reunión en Caracas con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Lo que firmaron fue un pacto energético que han calificado de histórico y la promesa es que todo ese dinero servirá para reconstruir el país. Pero claro, como suele pasar, la realidad tiene dos caras y esta diapositiva lo resume a la perfección. A un lado, en progreso, tenemos el relato oficial, el petróleo gestionado por EU, el nuevo pacto, todo parece ir bien. Pero al otro lado, en problemas, organizaciones como Foro Penal o Human Rights Watch nos pintan un cuadro muy distinto. Si quieren ver este video completo, a mis amigos de Instagram, lo pueden ver en YouTube.
está el video completo de Lolita. Va a estar ahí todos los días en nuestro programa. Este programa es el número 27 de Análisis de Entorno. Sigamos. De más de 600 presos políticos y de un aparato represivo que sigue totalmente activo. Son literalmente dos realidades conviviendo en un mismo país. Ahora vamos a ver cómo estas ondas de choque se expanden. Nos vamos a Perú, porque su crisis política es un síntoma clarísimo de la inestabilidad que se vive en toda la zona. 7 presidentes en 10 años. Es que la pregunta casi se contesta sola, ¿verdad? Dibuja un panorama de inestabilidad política crónica muy profundo, que está sacudiendo al país hasta sus cimientos. Si miramos esta cronología, es que es de locos. La presidencia de Perú se ha convertido en una auténtica puerta giratoria. Destituyen a Dina Boluarte en octubre de 2025 y su sucesor, José Gerí, dura en el cargo apenas 130 días antes de que el Congreso también lo cese en febrero de 2026. Es increíble, pero el país se prepara para elegir a su octavo presidente en una sola década. Y bueno, ¿qué fue lo que detonó esta última caída? Pues el famoso Chifagate, un escándalo por unas reuniones clandestinas del entonces presidente Gerí con un empresario chino que estaba metido en una trama de contratación pública. Pero lo más importante de todo esto es que, según Ipsos, el 78% de los peruanos percibió corrupción en todo el asunto. Y claro, con esa percepción, su destitución era inevitable. Bien, vamos a ampliar el foco ahora y a mirar hacia Cuba, porque el cambio de guardia en Venezuela, que era su gran aliado, ha puesto a la isla en una encrucijada tremenda, atrapada entre sus viejos amigos y unas presiones nuevas y gigantescas. La crisis interna que vive Cuba es gravísima. La caída del gobierno de Maduro supuso el fin del grifo del petróleo venezolano subvencionado y eso ha provocado un efecto dominó terrible. Escasez de energía y combustible por todas partes, hospitales que tienen que limitar operaciones, el turismo hundiéndose y una oleada de emigración masiva. Las fuentes dicen que la isla está al borde del colapso. En esta situación tan desesperada, Cuba busca ayuda donde puede. Su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, se fue a Moscú a reunirse con Putin y Lavrov y allí reafirmó públicamente su alianza con Rusia, calificándola de histórica, fraterna, especial y estratégica, y asegurando que seguirá adelante por encima de cualquier circunstancia. Pero es que aquí la trama se complica de una manera fascinante, porque casi al mismo tiempo el propio presidente Trump confirma que está viendo conversaciones secretas y directas con La Habana. Esta revelación, justo a la vez que la visita a Moscú, nos muestra la posición tan delicada que tiene Cuba ahora mismo, obligada a jugar en dos tableros a la vez. Todo esto nos lleva a la nueva estrategia que parece estar siguiendo Washington. Los sucesos de Venezuela y Cuba no parecen casos aislados, sino que siguen un patrón que se repite, una especie de nuevo manual de instrucciones para la región. Según las fuentes, esta estrategia de Estados Unidos podría resumirse en 3 pasos muy claros. Primero, aislar al líder, como vimos con la salida de Maduro. Segundo, tomar el control de los activos más importantes, como la gestión del petróleo venezolano. Y tercero, negociar con las estructuras de poder que quedan, como Delcy Rodríguez en Venezuela o el círculo cercano de Raúl Castro en Cuba. Parece que se quiere evitar una purga total, quizás aprendiendo de lo que pasó en Irak. Con todo esto ya sobre la mesa, llegamos a la quinta parte de nuestro análisis, los escenarios de futuro. ¿Qué podría pasar a partir de ahora? Vamos a intentar proyectar los posibles ¿Qué cambios nos de dice medio y Lolita? largo plazo para estas 3 naciones que son clave. Esta tabla nos ayuda a visualizar las posibilidades. Empecemos por Venezuela. A corto plazo, podríamos ver una estabilización de la economía gracias al petróleo, aunque las tensiones por los derechos humanos seguirían ahí. A medio y largo plazo, el gran debate será entre la reconstrucción del país y las dudas sobre su soberanía económica. Pasemos a Perú. Aquí la inestabilidad política parece que va para largo. Seguramente habrá intentos de atajar la corrupción sistémica, pero se prevé una lucha muy prolongada para conseguir un gobierno estable. Y por último, Cuba. A corto plazo, la crisis se va a agudizar, aumentando su dependencia de Rusia. Esto podría forzar una transición negociada con EU, lo que nos llevaría a una era post-Castro con la gran pregunta en el aire. ¿Acabará alineada con Washington o dependiendo de Moscú? Y con esto llegamos ya a la conclusión. Después de ver todo esto, ¿qué significa realmente esta nueva era para América Latina? ¿Cuál es la idea principal que podemos sacar en claro? Pues la conclusión parece bastante evidente. Estamos viendo una política exterior estadounidense mucho más asertiva, que está redibujando de forma activa el futuro económico y político de países clave en América Latina. No son hechos aislados, sino que parecen parte de un cambio estratégico orquestado desde Washington. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire, que es la pregunta del millón. ¿Estamos asistiendo a un nuevo amanecer para América Latina? ¿O es más bien el amanecer de una nueva forma de dependencia? La respuesta, desde luego, todavía está por escribirse.
Les parece Lolita, siempre tan acertada. A ustedes Y no les bueno, gusta que yo hable de viejo, pero aquí yo como soy viejo no me gusta sino hablar de viejo. A Hernán no le gusta sino hablar del futuro y de gigabytes y cosas de eso. Pero yo quiero hacerle simplemente una reflexión A ver, cortica. Perú fue un virreinato, Venezuela fue una secretaría general y Cuba fue un apéndice de los Estados Unidos. Si lo reflejan 450 años más tarde, Perú está sufriendo las consecuencias de su inestabilidad porque ya no está el virrey. Y elegir al nuevo virrey cuesta mucho trabajo. No han superado esa crisis. Venezuela sigue en esa lucha interna de ser secretaría general. Nunca fue virreinato ni tampoco fue este, dependencia ni de nadie. Siempre anduvo esa fibrilla independentista de libertad por allí. Y Cuba siempre fue lo mismo, un apéndice de un gran país. Primero fue español, después fue francés, volvió a ser español. Los americanos le han puesto la mano y han entrado y han salido cuando les ha dado la gana, hasta que llegó estas cosas que llaman el castrismo. Los pueblos están volviendo a resurgir de sus esencias sus y raíces. es increíble, ¿no? Pero es increíble cómo es posible que no solamente que han destituido 8 presidentes, sino que de los 8, 7 están presos o fueron presos. Y lo más probable, todo por corrupción, ajá, y lo más probable es que este también. claro. Fíjate, Este fíjate, está metido en el negocio del puerto de mar más grande que se está construyendo en América Latina y que lo están construyendo los chinos en Perú. fíjate, estoy viendo aquí en la prensa, el caso se llama el Chifagate. El tipo hacía reuniones clandestinas no registradas oficialmente con empresarios chinos, específicamente con Xinhua Yang, vinculado a grandes contratos estatales. Fíjate tú, lo grabaron y captaron al mandatario peruano entrando encapuchado a un restaurante chino. Imagínate tú el nivel, increíble, ¿no? Un presidente que se encapucha para ir a ¿Eso una... no te recuerda algo? ¿No te recuerda algo? Sí, Guaidó se fue encapuchado también a reunirse con... Pero no fue en un restaurante chino, fue en un hotel. no, fue en el Centro Lido. Ajá, en el hotel. En el En el- centro líder. sí, creo que fue en el Centro Lido, sí. Ahora, bueno, eso, este, por supuesto que lo descosieron, ¿no? Pero eh, a mí lo que me llamó la Ahora, atención, no que se reuniera con los chavistas. ¿Por qué te reúnes encapuchado? Claro. ¿Entiendes? ¿Por qué te reúnes escondido? En todo caso, eh, si vas a hablar cosas de Estado, en fin, ¿por qué te reúnes encapuchado? Bueno, y lo otro es que el Congreso argumentó que estos encuentros sugieren un presunto tráfico de influencia relacionado con obras de infraestructura, incluyendo el pueblo de Chancay. Ahora, tú sabes que ellos tienen elecciones en julio próximo y hay 2 candidatos, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, quien por ciento, al igual que su padre, también estuvo presa. ¿Qué tal? Triste. Ella se está relanzando, ¿no? Tengo entendido. es la cuarta Ella vez, tiene un liderazgo, ella tiene un liderazgo en es Perú, la Ajá. cuarta vez que se lanza. pero ella tiene un liderazgo, Pero es ella que no pueden negar que Fujimori cambió ese país, por Dios. cambió el país, por supuesto. Ella tiene un Para liderazgo, ¿no? empezar, cambió la constitución, cambió el país, cambió las reglas de juego y eso no lo han podido derogar, sigue vigente. Ahora, fíjate, con todo y a lo mejor lo que estoy diciendo va a tener voces disidentes y críticas, pero con todo y lo que significó Fujimori, que disolvió el Congreso, que fue una locura, una cantidad de, bueno, ese contubernio con Montesinos y todo lo que eso significó, los peruanos le agradecen a Fujimori el haber desmantelado el Sendero Luminoso y haber Y, puesto preso a Abimael
Guzmán. Fujimori puso orden en el país. El país era un desastre. Sí, sí, eso al final creo que se lo agradecen. Y por otro lado, él al final entregó el gobierno sin mucha resistencia. Él perdió las elecciones con Toledo. Toledo le montó una protesta fuerte. A él lo llamaron a Washington. Fue a Washington, salió por la puerta de atrás y de Washington se fue a Japón. Y estando en Japón decidió regresarse a Perú y lo metieron preso hasta ahora que murió. Interesante analizar el caso de Alberto Fujimori, pero como la política ha cambiado tanto y se han violentado tanto los convencionalismos, vale la pena hacer una especie de balance. ¿Qué tan bueno fue? Porque fíjate, el caso de Chile, un dictador, un gorila, un dictador realmente sanguinario, y conozco testimonios de personas que estudiaron conmigo que salieron exilados de Chile a Venezuela. Sin embargo, fíjate que Chile obtuvo unos índices económicos altísimos durante el gobierno de Augusto Pinochet, y dicen algunos críticos y estudiosos de esa gestión que gracias a ello por eso se mantuvo tanto tiempo en el poder. Pero como te digo, ¿cuál es el costo, Nelson? ¿Cuál es el costo humano de eso? Porque tampoco se puede permitir eso. Es decir, no hay manera de gobernar que no sea con un garrote. Claro que hay. Depende de la sociedad. El problema también es que el problema de todo esto ha sido lo grande que se ha convertido el negocio de la corrupción. La corrupción se ha convertido en un negocio paralelo. Sí, pero Entonces, la la corrupción dimensión, no es que no había corrupción antes, siempre ha habido algo de corrupción, pero Eso las te iba a decir. dimensiones de la corrupción cambiaron. Pero ¿y qué se hace con la dimensión de la corrupción en Venezuela, que es una cosa espantosa? Que Tenemos que ver, en no primer durante lugar, 30 años, ha habido corrupción desde no, siempre, no, con la no dictadura, ha habido con la nunca una corrupción democracia, como la de estos 26 años, nunca, pero nunca. siempre ha habido corrupción. Sí, pero siempre Siempre ha ha habido habido, eso que dice lo Hernán, dije es desde el verdad. principio, siempre ha habido corrupción, pero la magnitud de la corrupción no Bueno, había llegado a esto. porque la realidad era distinta. No, es Lamentablemente. que además de esto tienes el lavado del dinero que metido en el juego el que ha hecho el lavado del dinero del narcotráfico. Meterse en la hacienda pública. De alguna Ahora, manera ha puesto dinero a circular ahí que ellos cuando, mismos ponen. mira, cuando yo te hablaba que te hice la pregunta era con esa intención. ¿Cuánto tiempo crees tú que dure si el chavismo termina deteriorándose? Porque yo creo El que los chavismo hermanos, para empezar ya no existe. bueno, Existen ok, unos focos de poder. ok, pero con dinero, Nelson, porque hay impunidad. Ya no lo tienen. Sí, pero Lo que tienen guardado, hay muchos capitales. está Que bien, esos son los nuevos amos del Valle. de Esos son alguna manera esos capitales van a ir regresando al país. no, Lo que, y los bolívares que tienen en Venezuela, y los negocios que hicieron en Venezuela, y los edificios que construyeron, y las casas que compraron en la Florida, y los negocios en los que se metieron de inmobiliarios No, no, ha sido una operación de quitarle todos los recursos a Venezuela con democracia, con dictadura, es decir, todos han ido a la misma. Lo único es que no pasa como en Perú, que los descubren, los denuncian y hay un brazo ejecutor y se destituyen. Aquí es lo que iba a decir, En cuando se Venezuela, estabilicen las instituciones pueden, sí, para empezar, por eso hablé de volver a creer. Si no volvemos a creer y volvemos a tener un buen fiscal, un buen contralor, un buen ministro de Hacienda, un buen director del CENIAT, que sean honestos, que sean honrados, bueno, no sé dónde vamos a parar, pero todo pasa por ahí. porque Todo pasa por ahí. Por parte de la ejemplo, estrategia, agarrar al señor Cabello y decirle, mire, ¿cómo es esto que usted tiene esto y esto y esto y esto? Sin necesidad de acosarlo, preguntarle nada más de dónde sacó lo que tiene. ¿De dónde sacó Oxford, la señora Flores para tener una calle privada para toda su familia? Alguien tiene que dar una respuesta a eso. Oxford, para el tema ahora es que va a entrar dinero a Venezuela con los ojos de Estados Unidos puestos. Vamos a ver qué puede ocurrir en este gobierno de transición. Yo Si ellos tengo se fe atreven porque en a que ese dinero robar. entre
a cosas por ejemplo, ahorita Porque está ese dinero entrando está directamente a entrando, los hospitales. fíjate, ese dinero está entrando igual a un Banco Central de Venezuela cuya autonomía perdió. Sí, está bien, pero el dinero está dirigido ahorita, que está entrando a los hospitales. Pero Todo está dirigido a los tú ves a hospitales. Estados Ok, Unidos pero fíjate, auditando ese fíjate. dinero. No, pero está Claro, interesante. Esa, por no ejemplo, solo eso, la CIA está ya vigilando el dinero, la inversión. Cuéntame, no, Jairo. está interesante eso. Ahora que fíjate, eh, cuando hablamos de la impunidad, fíjate, Delcy Rodríguez acaba de nombrar a Mota Domínguez como ministro de seguimiento y de gestión. Mota Domínguez no tiene un currículo, tiene un prontuario. Es el Ellos todos responsable. tienen, ellos todos un prontuario, están Ahora, tratando de y esto no es salvarlo. una provocación. Van A a mí me pasar. parece una Lo de provocación. ayer de la medicina, no se robaron la medicina para llevársela para Cuba. Eso Entonces, no se Eso no lo es una que te confirmó. quiero decir, Nelson, es que no necesariamente, Nelson y Hernán, no necesariamente esa plata que está entrando a un BCB que está intervenido, pues es un BCB que no tiene autonomía, no necesariamente lo van a invertir en los hospitales. En lo que Porque, debió lo haberse están invertido haciendo y siempre. lo están supervisando. O sea, el chavismo se murió porque se quedó sin dinero. ajá, Estos señores pero te solamente son pregunto, unos Nelson, ejecutores. y están supervisando que nombren a un tipo como Mota Domínguez, que tiene un escándalo en Margarita con el tema de la planta eléctrica. Un escándalo en todo el país. Y vendrán otros escándalos, Jairo, porque ellos tienen que protegerse los unos. Ellos creen que dándole algún tipo de inmunidad, bien sea Y gobernativa, oye, un tipo buscado también, tiene yo me recompensa. imagino Bueno, que pero la lista que deben. ahí está Diosdado, no te debe sorprender. Está Diosdado, está la hija de Diosdado. O sea, Claro, el gabinete de delincuentes continúa. claro, Fíjate, estén protegiéndose bajo el amparo de un gobierno tenemos que ahí despedir, arreglado. Jairo. ¿Te quedó algo en el tintero? Conclusiones. Conclusiones. El tema de Yo me corrupción, imagino la eso, lista que debe haber para irse para las embajadas y consulados en todos lados. Sácame de aquí, nómbrame embajador, nómbrame cónsul, para por de lo alguna menos 6 meses manera salgo del para país. agarrar algo, Oye, para pero raspar la fíjate, olla. anteriormente la gente se mataba por unos consulados, el consulado de New Orleans, el consulado de Miami, ofrécele esos consulados a los tipos para que tú veas, a ver qué te No, si dicen. lo están buscando, yo estoy seguro que no estarán buscando el de Miami, el de los Estados Unidos, Bueno, despide el pero el programa, de Jairo. Ya en estamos listos por hoy. Hungría, en Polonia, en Nos todos No, esos pero pasamos eso sitios sí, consulados. pero el de Miami, que te lo pongan ahí cerquita en Brickell. No, no, para acá no van a venir porque le ponen lo reciben con el trajecito ese naranja bien planchadito. Jairo, despide el programa, Bueno, que Oxford vino hemos encendido. llegado al final, Nelson. Esta versión corta. Somos víctimas De ¿cómo se la dice? tiranía, de la tiranía, Claro, nos están coartando la libertad de expresión. la tiranía de los porros. Te lo haremos saber. Bueno, muchas Bueno, gracias. Los esperamos en YouTube. Estamos en Análisis de Entorno en nuestro canal de YouTube. Por favor, Entre síganos. Lolita y Hernán acaba con el programa. sí. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Síganos en nuestras redes sociales. Oye, nos vimos si superamos los 130 seguidores, Hernán. Sí, ya estamos en 138 y 150.000 visitas en YouTube. Ah, bueno, Vamos rumbo perfecto. al